Bueno, vamos a continuar con la explicación del trabajo. Ya estuvimos viendo lo que es el tema de la presentación, los requisitos para aprobar, las aclaraciones, ¿sí? Los objetivos. Así que la idea ahora es empezar con la parte 1, que es las materias del año pasado, y con la primera materia que vamos a ver hoy es contabilidad 1. Bien, recuerden que está todo cargado en la plataforma, que les mostré en el video anterior. Y bueno, vamos a explicar, son 3 puntos. El primero, fíjense que arriba dice, para orientar dónde está la teoría, dice, se recomienda estudiar la teoría de sectores de la actividad económica para realizar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, fíjense, si se van acordando, tenemos que colocar si es sector primario, secundario o terciario cada una de las actividades que se detallan. ¿Sí? Y justificar. Si no es solamente poner si es primario, secundario o terciario, sino explicar. Entonces, vamos a ver un poquito la teoría, a ver si recuerdan. Esperen que lo vamos a abrir. Tenemos que buscar, ya sea en el Google Drive o si tienen en su carpeta, lo que es actividad económica. ¿Sí? Entonces, ahí lo abrí. Estamos compartiendo pantalla. Ahí me avisan cualquier cosa si se ve. ¿Se está viendo ahí la presentación, el PowerPoint? ¿Me confirman? Sí se ve. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver un poquito el repaso de lo que eran los sectores. Bueno, acá habla un poquito de lo que era la actividad económica, ¿sí? Conjunto de acciones que realiza una persona, a través de los factores productivos, que eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, ¿sí? Para obtener bienes y servicios, y así satisfacer las necesidades. Yendo específicamente a lo que pide el trabajo, el punto S, fíjense que habla de que la actividad económica se divide en sectores económicos, ¿sí? Esos sectores económicos se pueden clasificar en primario, secundario o terciario. Esto ya lo vimos el año pasado, repasamos un poquito. Fíjense, el sector primario estaba relacionado con el trabajo de obtener materias primas, o sea, trabajo con la naturaleza, ¿sí? Puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Acá hay algunos ejemplos. El sector secundario tiene que ver con la transformación de esas materias primas en productos. Acá hay algunos ejemplos: industria, artesanía, construcción. Y el sector terciario tiene que ver con los servicios, la prestación de servicios. ¿Bien? Por ejemplo, la educación, el transporte, el comercio. Esto es algo sencillito. Hay otro también archivo que especifica un poco más esto de los sectores, ¿sí? Pero básicamente era eso. Uy, se me salió la pantalla. Ahí voy de vuelta. Básicamente es eso, ¿sí? En el Google Drive está el PowerPoint ese y hay un Word también que especifica más detalladamente los 3 sectores. Ustedes pueden ir, leerlo tranqui y hacerlo. Entonces, por ejemplo, un profesor del CEPEN, ¿sí? Fíjense que puede ser un oficio o una actividad. Este les puse como ejemplo. ¿A qué sector pertenece? Al terciario. ¿Por qué? Porque presta un servicio a la comunidad. ¿Qué servicio presta? El servicio educativo, el servicio de la educación. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Una aclaración importante, fíjense que dice que pueden ser uno o varios sectores. Ustedes si recuerdan, que esto incluso lo hemos visto hasta en una evaluación el año pasado, hay algunos que tienen 2 o 3 sectores. Bueno, eso puede ser, ¿sí? Puede ser primario, secundario y terciario al mismo tiempo, eso lo van a tener que ver ustedes. Siempre es importante que puedan justificar, ¿sí? Que puedan explicar por qué. ¿Por qué es primario? ¿Por qué es secundario? ¿Por qué es terciario? Eso es muy importante. Bueno, no sé si queda alguna duda, yo creo que se van a ir acordando porque esto ya lo hicimos. Son 10 actividades
y oficios, ¿sí? Ustedes tienen que ir clasificando y justificando. Ese es el primer punto. Así que si no hay dudas, avanzamos con el segundo. Creo que se entendió, tal vez ya se vayan acordando del año pasado. Bien. Cualquier cosa, consultan. Bien. El segundo cuadro también es algo que hemos visto y hemos trabajado el año pasado, que está relacionado con los factores productivos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito la teoría, pero fíjense que es un cuadro similar al que hemos hecho el año pasado. Yo ahora voy a abrir la teoría. Hay un PowerPoint de eso que está cargado en la plataforma. Bien. A ver, ahí está. Espero que se esté viendo. Me avisan. Yo ahí puse el PowerPoint de factores de la producción. ¿Me confirman si se está viendo, por favor? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, este sería para hacer el segundo punto, ¿sí? Entonces, nosotros cuando realizamos cualquier tipo de actividad o un proceso productivo, necesitamos, o sea, para generar un bien o un servicio, necesitamos recursos, ¿sí? Esos son los factores productivos. Y acuérdense que vimos tres: tierra, capital y trabajo, ¿sí? Y acá explica en el Power, explica cada uno de ellos, ¿sí? Tierra son todos los recursos naturales y materias primas. Ahí hay ejemplos. El suelo donde se construye o se edifica. Trabajo tiene que ver con el trabajo ya sea físico o intelectual, ¿sí? Es decir, el trabajo que realizamos nosotros las personas, que no lo puede realizar alguien que no sea persona, sea el factor humano, el factor trabajo, ¿sí? Esfuerzo físico o intelectual que hacen las personas en alguna actividad productiva, ¿sí? Eso es el factor trabajo. Y el capital son herramientas, instrumentos, máquinas, todo lo que necesitamos, ¿sí? Para producir esos bienes o servicios. No se consumen, sino que sirven para producir otros bienes, ¿sí? Son los medios de producción que necesitamos. Y acá había una diferencia. Fíjense, en trabajo lo dividimos en trabajo físico o intelectual. Y el capital se va a dividir en capital físico, que son los bienes materiales, el capital humano, que son los conocimientos, las habilidades que tienen las personas, ¿sí? Y el financiero o monetario son los recursos o los fondos que tiene una empresa para poder invertir, ¿sí? Para ampliar mi comercio y todos los aportes que yo tengo para generar algún tipo de recursos o de aumentar la capacidad que yo tengo para producir esos bienes, ¿sí? Pero es financiero, o sea, el dinero. Bueno, esto ya no entraría, sino que básicamente son estos tres factores los que necesitamos, ¿sí? Para hacer el punto número 2, ¿sí? Acá está, marcar con una X la opción. Acá sí es uno solo. No es que yo puedo poner muchos factores, sino que es uno solo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una maquinaria agrícola que la voy a utilizar en el proceso de producción, entonces tengo que decir, ¿es un factor tierra? ¿Es un factor trabajo? ¿O un factor capital? Esa es la pregunta que tengo que ir haciéndome. Y si, por ejemplo, digo que es capital, bueno, ¿qué es capital físico, capital humano o capital financiero? Y voy a decir, por ejemplo, que es capital físico, porque son herramientas y maquinarias que yo voy a usar para producir otros bienes. Entonces, por ejemplo, en este caso, puedo poner una cruz aquí, ¿sí? Y paso al otro, es solamente uno el que tengo que poner. Bien, hasta acá no sé si hay alguna duda del punto número 2. Tal vez se acuerden que el año pasado lo vimos.
Bueno, está muy silencioso. Nadie dice nada en el chat. Espero que se esté entendiendo. Y bueno, hasta ahí el 1 y el 2. Son dos cuadritos, ¿sí? El último punto de contabilidad 1. Son 3 puntos. Los dos cuadros. Y fíjense el tercero, ¿sí? Que es el que nos estaría faltando. Dice lo siguiente. Hay adjunto un documento de Excel, ¿sí? Que se llama facturas. Por eso les mandamos, aparte de este documento en PDF, les mandamos un Excel que se llama facturas. Ahora lo vamos a abrir. Y este es un trabajo similar al que hemos hecho el año pasado en Excel. Tiene que ver con las facturas. Ahora lo vamos a ver si se acuerdan. Esperen que abro. Abro la parte teórica. Ahí les voy a compartir la pantalla. Clase de factura. Bien. Ahí díganme si se está viendo el PowerPoint que tiene que ver con las... Vamos a trabajar con las clases de factura, ¿sí? Entonces, en el ejercicio vamos a ver factura A y factura B, ¿sí? Acá explica un poquito teóricamente, ¿sí? De qué se trata la factura A y cuál es la diferencia con la factura B. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Bueno, las dos facturas, el vendedor es un responsable inscripto, ¿sí? La diferencia era que el que compra en la factura A también es responsable inscripto ante el IVA y en la factura B era monotributista, exento o consumidor final. Entonces, cuando ustedes completen en el Excel la factura, acuérdense de esto. El que vende es responsable inscripto y el que compra depende de si es responsable inscrito o consumidor final, monotributista o exento, va a ser A o B. Y la otra diferencia, que ahora la vamos a ver en el Excel, es que el IVA en la factura A está discriminado, o sea, se detalla. O sea, hay un subtotal, hay un IVA y hay un total facturado en la misma factura. En cambio, en la B solamente me da el total. O sea que el IVA ya está incluido en ese total. Y había que hacer una división. Ahora lo vamos a ver. La C en el ejercicio no está, pero para que recuerden, esto generalmente es el que entregan los monotributistas y no lleva IVA, no se discrimina IVA, no se detalla. Bueno, acá está el cuadrito, si quieren lo pueden repasar, eso está en el PowerPoint. Y fíjense, esta actividad hicimos el año pasado. Es muy similar a la que se pide en el trabajo. Completar 3 facturas con 10 artículos cada uno, ¿sí? Que era factura A, B y C. Y hay que completar un cuadro, una planilla. Ahora vamos a ver en el Excel, seguramente se van a acordar cómo era. Es muy similar la actividad. Y una aclaración. Este PowerPoint y el Excel con la actividad también están cargados en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les quiero mostrar el Excel para que ustedes tengan idea de cómo resolverlo. Nueva función. Vamos a ir de vuelta al TP integrado. Fíjense lo que hice. Nosotros tenemos que crear los datos de nuestra empresa, ¿sí? Cada uno va a decir a qué se dedica, a decir, por ejemplo, qué tipo de comercio o qué producto va a vender, ¿sí? Una actividad comercial. Que eso, si se acuerdan, nosotros habíamos hecho un legajo, ¿sí? Entonces, vamos a poner los datos del vendedor, que nosotros somos, nuestra propia empresa es la que va a figurar como vendedor, entonces tenemos que inventarle un nombre, puede ser el nombre de ustedes, ¿sí? O un nombre de fantasía, o sea, que ustedes inventen. Le van a agregar un logo, a qué se dedica, compra-venta de lo que sea, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico, condición de IVA, quit, ingresos brutos y fecha de inicio de actividades. ¿Esto dónde lo van a colocar? Yo ahora les voy a mostrar. En el Excel que se llama facturas, que es el que están viendo ahora en pantalla, fíjense que abajo tienen 3 hojas. Factura A,
factura B y planilla. En la factura A, ¿qué datos van acá? A ver si se acuerdan. A ver quién se anima. En la primera parte, en el encabezado, ¿qué datos van? A ver, aunque sea por el chat, si alguien quiere contestar. Los datos del comprador. Los datos del vendedor. Acá abajito lo del comprador. ¿Por qué? Porque acuérdense, vieron que yo les pedía un logo y todo eso tiene que ver con el vendedor, con la empresa. Entonces, vamos a la otra pantallita que... Datos del vendedor, dicen en el chat, bien. Fíjense acá. Estos datos del vendedor, que van a ser los de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner, puedo poner un nombre, inventar un nombre, le pongo Mauro Fraticelli, logo, actividad, todo esto lo voy a completar con mis datos, ¿sí? Y lo voy a colocar acá en el encabezado. Acá también, mi quit, el número de ingresos brutos y cuándo empecé mis actividades, ¿sí? Lo mismo en la factura B, porque el vendedor voy a ser yo nuevamente, ¿sí? Entonces acá voy a poner lo mismo. Mis datos, mi número de ingresos brutos, inicio de actividad y quit. ¿Sí? Esto, si se acuerdan, ya lo hicimos el año pasado. Bien, después, ¿qué más dice? Ahí van mis datos, acuérdense de eso. Después, dice, en la hoja llamada factura A, nosotros vamos a vender 10 artículos diferentes al señor Roque Bustos. Entonces, si nosotros le vamos a vender a Roque Bustos, significa que esa persona va a ser el comprador. Entonces, ¿dónde van a ir los datos? Acá van a ir los datos del comprador, acuérdense. Acá arriba van los del vendedor y acá abajo van los del comprador. ¿Sí? Entonces, señor Roque Bustos, y bueno, ahí los datos los vamos a inventar nosotros. ¿Sí? Y acá hay un detalle. Supónganse que nos dedicamos, que tenemos un mercado, ¿sí? Y acá las cantidades no pueden poner uno. El requisito es que pongan 10 artículos diferentes, pero cantidades mayores a 1. Puedo vender 2, puedo vender 10, puedo vender 55, ¿sí? Pero no pueden poner uno acá, porque justamente es para que trabajemos con las fórmulas. Detalle, por ejemplo, 2 kilos de harina, ¿sí? 10 paquetes de arroz, por ejemplo, esto ustedes lo van a ir completando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y acá acuérdense, si el kilo de harina está 80 pesos, ¿cómo se sacaba el precio total? ¿Se acuerdan? Acá van a tener que revisar a lo que les enseñó el profe Lucas. Cantidad por precio unitario, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era? Para los paquetes de arroz es lo mismo. Acuérdense que la fórmula se podría hacer para abajo. Bueno, acuérdense del formato, de pesos, todas esas cosas que el profe Lucas les fue enseñando. Vayan acordándose. Entonces ustedes tienen que poner 10 artículos diferentes. O sea que tiene que estar completa esta planilla. ¿Sí? ¿Qué pasaba acá? Vamos a ver cómo era. En la factura A, fíjense, ¿cómo se sacaba el subtotal? Teníamos que más suma, ¿se acuerdan la fórmula suma? Sumamos todos los totales que tenemos acá. ¿Sí? Obviamente esto va a tener más montos, ¿no es cierto? 32, 654. Esto tiene que estar completo, ¿sí? Acuérdense. 500, 750. Bueno, por ejemplo. Acá me sumó todo esto y me dio 4.599 el subtotal. Fíjense lo que dice la fórmula de IVA. ¿Cómo se calcula? Subtotal, o sea, abro la fórmula con el más o con el igual. Subtotal por 21%. Así se acaba el IVA. ¿Sí? Y el total, tenemos que sumar estos dos, ¿se acuerdan? Más subtotal más el IVA. Esa era la fórmula con la cual nosotros sacábamos en la factura A. Fíjense que acá
Bueno, acuérdense que le tenemos que vender al señor Roque Bustos. Tienen que ser 10 artículos diferentes y no se puede poner una unidad. Tiene que ser más de una unidad. ¿Qué nos va a faltar? Una cosita más, los datos de la factura, que acá nos falta completar, que ¿cuál van a ser? Número de factura, acuérdense la cantidad de dígitos que tiene que tener, eso lo van a buscar en la teoría, la fecha en que se realizó la venta y la condición de venta, contado, cuenta corriente, etcétera. Ustedes eso lo van a buscar en la teoría, ¿sí? Así se calcula la factura A. ¿Qué pasa con la factura B? Vamos a copiar lo mismo. Acuérdense, en la A el IVA está discriminado, está detallado. En la B, fíjense lo que pasa. El IVA está incluido. Entonces, yo saco directamente el total, más suma. Fíjense. El IVA acá ya está incluido en la factura B. ¿Sí? Esa era la diferencia. Acá está detallado, acá está incluido. ¿Qué voy a hacer una vez que tenga la factura A y la B completa? Esa es la primera parte. Cuando yo ya puse todos los datos del vendedor, todos los datos de la factura, todos los datos del comprador, me voy a la última hoja que se llama planilla. ¿Y qué hago? Con los datos de la factura A y B, lo voy a volcar a esa planilla. Entonces me voy a planilla, fíjense, acá yo les puse factura A, los 10 artículos para que ustedes se guíen, y factura B. Y también las fórmulas de cómo sacar los cálculos. Entonces, acá va el número de la factura, acá va la fecha, acá va el nombre, ¿sí? Todos los datos que yo puse acá los voy pasando. Y acá va, fíjense, cantidad, detalle, precio unitario, subtotal, IVA y precio total. Todas estas boletas, esto es lo mismo que está acá. Bien. Entonces, una vez que termino todas estas planillas, lo último que tengo que hacer es lo siguiente. Perdón, no sé cuál estaba compartiendo. Una vez completa la planilla, calculo los totales del subtotal, IVA y precio total. Esperen que voy a compartir de vuelta el Excel. Una vez que lleno toda la factura, la planilla, perdón, con la factura A, vieron que es la que está acá arriba. Y una vez que lleno todos los datos con la factura B, sumo, con la función suma, todos los subtotales acá, todos los IVA acá, y todo el precio total acá. ¿Sí? Eso es lo último que hago. Con eso estaría terminado el ejercicio número 3. Entonces tenemos los dos cuadros, el 1 que tiene que ver con los sectores de la actividad económica, el 2 que tiene que ver con los factores productivos, y el 3 que tiene que ver con los tipos de facturas, ¿sí? Es completar factura A, factura B y completar la planilla con esos datos. A ver si en el chat. Profe, se corta. No, el tiempo de la reunión todavía tenemos poquito menos de 10 minutos. Así que ahí vamos a continuar un ratito más. Bueno, vamos a volver al trabajo integrado. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Yo sé que por ahí algunas cosas no se acuerdan, pero ahora revisando un poquito la teoría y consultando cualquier cosa, no hay ningún problema, lo van a poder revisar y repasar. Si se fijan también, si tienen la carpeta y tienen todavía los archivos en la compu, esto ya lo hemos hecho, ¿sí? No hay nada nuevo. Acá tienen que poner la A, acá tienen que poner que es factura B, y es llenar, ¿sí? Simplemente llenar los datos del vendedor, datos del comprador, y en esto ustedes tienen, ¿sí? Depende a qué se dedique, ustedes van a poner acá el detalle de lo que están vendiendo, ¿sí? Si venden ropa, bueno, acá van a detallar que venden, los tipos de ropa que venden. Acuérdense que tiene que tener relación la actividad que ustedes van a elegir con el detalle, ¿sí? Y una vez que esté la A y la B, se van a la planilla y completan. Acá no hay que inventar nada, solamente es volcar los datos de la hoja
factura A y factura B. Bien. ¿Hay alguna duda de lo que es contabilidad 1? Esta sería parte 1, contabilidad 1. El miércoles que viene va a continuar el profe Lucas y va a explicar los ejercicios que hay para informática, ¿sí? Van a ver un poco de memorándum, currículum vitae, unas planillitas de Excel. Y después, en 2 semanas, vamos a empezar con administración, que estas son cosas que venimos viendo, ¿sí? Que tiene que ver con todos los documentos que ustedes han tenido. ¿Se acuerdan que había que ir juntando? Y contabilidad 2, vamos a ver un poquito de home banking, lo que son las plataformas bancarias, y un poquito de seguridad digital. Traten de ir leyendo el trabajo, si pueden empezarlo cuanto antes. Por ejemplo, ahora contabilidad 1 ya pueden empezarlo, ¿sí? Y esperen que les voy a mostrar. Acuérdense que en el link que está en el trabajo van a entrar al Drive, ¿sí? Que es este del curso. Entran a contabilidad 1 y, por ejemplo, ustedes dicen, no me acuerdo la teoría de las facturas. Bueno, lo buscan acá. Clase de factura, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ya pueden ingresar, ¿sí? Acá les abre el PowerPoint y lo pueden ir repasando la parte de la teoría, ¿sí? Y después, acá está también el Excel, ¿sí? Que lo que pueden hacer es descargarlo. Acuérdense acá arriba descargar, porque a veces es más complicado para verlo acá desde internet mismo, ¿sí? Fíjense que por ahí por el internet no anda bien, les cuesta abrirlo. Lo ideal, le ponen acá arriba, descargar, y trabajan directamente desde su computadora, ¿sí? Bien. Entonces, hasta ahí sería lo que es contabilidad 1, la parte del trabajo integrador.